Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es su fidelidad a mí. Grande es su fidelidad a mí. Del amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es su fidelidad a mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es su fidelidad a mí. Del amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es su fidelidad a mí. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará, nunca me fallará. Grande es su fidelidad a mí. Grande es su fidelidad a mí. Del amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es su fidelidad a mí. Del amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es su fidelidad a mí. Del amanecer a la noche serio te alabaré. Grande es su fidelidad a mí. Del
Grande es la fidelidad del Señor con nosotros. ¿Cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios cuando tenemos un problema? A veces queremos algo y buscamos a Dios y buscamos a Dios y luego, ¿ya? Ya no tenemos ese fervor, pero Dios mantiene su fidelidad. En este día, mis hermanos, continuando con el segundo sermón de esta serie, vamos a hablar acerca de un adolescente con una confianza total en Dios. No es que el sermón es para los adolescentes, es que este es el título del día de hoy. Y la cita bíblica es primer libro de Samuel, capítulo 17. Tenga su Biblia abierta en este capítulo porque voy a utilizar otros versículos en la medida que desarrolle el sermón. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 42 al 47 es la cita principal del día de hoy. Dice la palabra del Señor: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ¿con qué? Con espada ni con lanza, porque de Jehová es que la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Padre amado y bendito, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Esta palabra está llena de autoridad. Esta palabra está llena de vida. Te ruego por los presentes y por aquellos que a la distancia estarán recibiendo esta predicación, para que edifiques cada vida, cada corazón, Señor. Que esta palabra sea implantada en lo profundo de nuestra alma. Que esta palabra pueda dar fruto, Señor. Y que durante todos los días de esta semana nosotros estemos meditando y profundizando en el conocimiento y en la práctica de esta palabra del día de hoy. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título: un adolescente con una confianza parcial en Dios. Total, qué bueno que están atentos, Israel, el pueblo de Israel, por la obediencia de Abraham, Dios lo escogió como un pueblo especial. Israel estaría separado de las demás naciones de la tierra para que obedeciera los mandamientos y las leyes del Señor. Luego, el ejemplo de Israel, la obediencia a la ley de Dios, les iba a servir para que los demás pueblos también aprendieran a obedecer a Dios. ¿Están entendiendo por qué Dios llamó a Israel? Era para Dios hacer la voluntad en el pueblo, conducirlos bien, y que luego el ejemplo de Israel les sirviera a las demás naciones, y las demás naciones también entraran a ese mismo convenio con Dios. Si Israel obedecía a los mandatos del Señor, tendría mucha paz,
habría mucha abundancia material. Ninguna nación en la tierra iba a ser más próspera que los israelitas. Pero ellos no cumplieron con los mandatos del Señor. En vez de ellos influir positivamente con la palabra del Señor en las naciones vecinas, ¿saben lo que hicieron? Se dejaron influir por los vecinos paganos. Terminaban adorando a los ídolos de las naciones enemigas. Y el resultado fue que todos los pueblos que estaban alrededor de Israel le hacían la guerra, le hacían la vida imposible. Israel sembraba y cultivaba, y cuando llenaba los almacenes, ¿sabe lo que hacían los enemigos? Aparecían y se llevaban por la fuerza todo lo que había sido el esfuerzo de ese pueblo durante ese año de cosecha. Pero uno de los pueblos vecinos de los israelitas que más dificultades le dieron fueron los filisteos. Los filisteos eran 5 ciudades, cada una de ellas tenía un rey: Ecrón, Asdod, Ascalón, Gat y Gaza. ¿Le suena este nombre? Gaza. Esas 5 ciudades eran las que formaban a los filisteos. Durante más de 100 años los filisteos fueron los peores enemigos del pueblo de Israel. Se mantenían dominándolos. Y cuando Israel se hacía fuerte, los filisteos le declaraban la guerra como una manera de detener aquella libertad que este pueblo debía tener y que era el propósito de Dios, que ellos disfrutaran. En tiempo del rey Saúl, los filisteos unieron sus ejércitos y le declararon la guerra a Israel. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque querían quitar a Saúl del reinado, querían acabar con el reinado para ellos dominar al pueblo de Israel. Así que le declaran la guerra al pueblo de Israel y Saúl preparó un ejército, reunió a miles de soldados para enfrentar a sus enemigos en aquella batalla. Ustedes saben, hermanos, que en aquel tiempo las guerras eran ¿con qué? ¿Con qué? Con espada, con lanzas y flechas. Los ejércitos tenían que enfrentarse cuerpo a cuerpo en una batalla, y el que mataba más soldados enemigos terminaba siendo vencedor. Esto todavía es así, pero en aquel tiempo había que pelear cuerpo a cuerpo. Por esta razón, ¿qué hacía cada ejército enemigo? Se ubicaba en un lugar a cierta distancia del otro y allí terminaban de preparar la estrategia de guerra para atacarse. En esto podían pasar varios días amenazándose, a veces más de un mes. Estaba un ejército en un lado y otro ejército en el otro preparándose sin atacarse. Estaban también amenazándose y buscando la manera de intimidar al otro para entrar en batalla con ventaja. Otro aspecto era que durante todo este tiempo se aprovechaban para tratar de infiltrarse. Es decir, mientras estaban preparando, podían preparar algunos espías que entraran en el territorio del otro y ver qué preparativos habían y tratar de descubrir todo esto. Ahora, mis hermanos, para esta guerra, los filisteos le prepararon una sorpresa a Israel. Se trataba de un paladín de guerra. Está en el verso 4. Si usted observa en el verso 4, allí aparece. ¿Qué es un paladín? Se trata de un gran guerrero que sale en defensa de su pueblo. Es alguien que sale a representar a su nación. Eso es un paladín. El paladín de los filisteos, ¿cómo se llamaba? Goliat.
venía de la ciudad de Gat, de una de las 5 ciudades de los filisteos. Este hombre se paró en un pequeño valle que estaba entre los 2 ejércitos y con voz fuerte les hizo un reto a Saúl y a su ejército. Goliat les dijo: venga uno de ustedes contra mí. Si me vence, los filisteos seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo, nosotros seremos los amos de ustedes. Ustedes serán nuestros siervos. Mis hermanos, ¿sabe lo que dice el verso 11? Vamos a ver, ante esta propuesta, ¿sabe lo que dice el verso 11? ¿Lo está viendo conmigo? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. El temor se apoderó del rey Saúl y de todo su ejército ante esta amenaza y este desafío que le estaba haciendo este hombre llamado Goliat. El filisteo Goliat salía a desafiar a Israel en la mañana y en la tarde. Así que en la mañana salía y decía las mismas palabras. En la tarde volvía y salía y decía las mismas palabras. Y esto lo estuvo haciendo durante varios días. Estuvo aquel hombre provocando, desafiando al ejército del pueblo de Israel. Mientras esto estaba pasando en aquel lugar, lejos de allí, un hombre llamado Isaí llama a su hijo menor, que era un adolescente llamado David, y lo envía a llevarle algunas provisiones a los 3 hijos mayores de él que formaban parte del ejército de Saúl. Déjeme decirle, hermano, que esto pasó después de lo que predicamos el día domingo, después que David fue ungido como rey, pero seguía cuidando las ovejas allí de su padre Isaí. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la batalla, tenían que ir a apoyar al rey, parte del ejército, y su padre, preocupado por ellos, había que mandar alimentos a los soldados, pues llama a su hijo menor David y le dice: mira, lleva todo esto, y lo manda con un asno cargado de diferentes cosas para que lleve provisiones para tus hermanos que están allí en la batalla, en el campo de batalla, aunque todavía no se estaba peleando. David dejó las ovejas, salió inmediatamente en obediencia al mandato de su padre, llegó a la colina donde estaba el ejército de Israel. Y David empezó a preguntar dónde estaban sus hermanos. Así que empezó a conversar con los que allí estaban y les está preguntando dónde estaban sus 3 hermanos ¿para qué? Para entregarles las provisiones que su padre les había enviado. Pero en ese momento que David llegó, no sabemos si llegó en la mañana o llegó en la tarde, pero en ese momento que llegó, ¿quién salió? Salió Goliat, salió el paladín y se paró entre los 2 ejércitos y expresó las mismas palabras que acostumbraba a decir tanto en la mañana como en la tarde. ¿Qué hacían los hombres del ejército de Saúl cuando escuchaban a Goliat? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que los hombres dicen que huían de la presencia de Goliat. Pero cuando David escuchó aquello, David hizo una pregunta. Y quiero que usted vea esta pregunta. Él dice:
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree para que esté provocando a los hijos de Dios? Déjeme decirle, hermano, que aunque a veces no lo vemos físicamente, a veces no lo vemos materialmente, pero el Señor está con su pueblo. El Señor está con sus hijos. Y cuando el Señor está con nosotros, si alguien se levanta contra nosotros, no se está levantando contra nosotros solos, sino que se está levantando contra el Dios que usted y yo servimos. Eso es si andamos bien, ¿verdad? Quiero aclarar, porque si andamos mal, si yo estoy andando haciendo cosas malas y alguien se levanta contra mí, ¿se está levantando contra Dios? Amén. ¿Está claro esto? Si yo ando haciendo trampas y haciendo cosas malas y alguien se levanta contra mí, yo no puedo decirle, Señor, yo soy tu hijo, porque el diablo va a decir, pero él está pecando, él está en desobediencia. Y esto es algo que debemos tener claro en nuestra mente. Pero David pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que pueda provocar a los escuadrones del Dios viviente? Inmediatamente David dijo, yo iré y pelearé contra este filisteo. Vamos a ver, ¿a qué había salido David? A llevarle comida, provisiones a sus hermanos. Él no salió a pelear. Él no salió con esta intención. Así que, hermanos, es importante que en este momento usted que me está escuchando sepa las condiciones de cada uno. Aparece alguien que está dispuesto a pelear contra Goliat. ¿Sería que estaba loco este muchacho? Vamos a ver, mire, yo voy a hacer un pequeño resumen. Desde el verso 4 hasta el 7, usted va a encontrar esto que yo voy a resumir. Vamos a ver Goliat. Vamos a ver este enfrentamiento que se iba a dar. Miremos primero a Goliat. Su altura era de 6 codos y un palmo. ¿Qué es esto? 9.75 pies. Hermano Luis, este lugar no tiene, o sea, pensemos que hay 8 pies acá de altura. Casi 10 pies de altura tenía Goliat. Tenía un casco de bronce en su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto por una malla de bronce que pesaba unas 130 libras. Esto está ahí en los versos del 4 hasta el 7, está ahí. Imagínense, yo tengo 150 libras y la malla que él usaba pesaba 130. Ya le dije mi peso. Traía unas grebas de bronce. Esta palabra greba, que se lo voy a explicar, que le cubrían desde los tobillos hasta la rodilla. Es decir, eran como si fuese unas medias, vamos a llamarlo unas medias, que llegaban desde los tobillos hasta la rodilla, casi le cubría. ¿En qué? ¿En qué esta greba? En bronce. Tenía en su espalda una jabalina de bronce. ¿Qué es una jabalina? Era una lanza pequeña que la tenía ahí puesta en algo que donde se ponía en la espalda, y tenía esta lanza pequeña de bronce. Goliat tenía una gran espada en su costado. ¿Sería grande la espada de Goliat? Y aparte de esto tenía una gran lanza, aparte de la jabalina que tenía ahí detrás, tenía una gran lanza con una punta de hierro
que la punta solo de la lanza, ¿sabe cuánto pesaba, hermano? Unas 16 libras. Ya usted puede imaginarse. Y aparte, tenía un escudero, un hombre para que le ayudara con sus armas. Les pregunto, ¿no parecía invencible Goliat? ¿No parecía invencible el hombre? Ahora vamos a ver a David. Están desde el verso 15 hasta el 17 el resumen de David. Era un muchacho. ¿Sabe cuál era la experiencia que David tenía? La única experiencia. Cuidar ovejitas en el campo. ¿Cuáles eran las armas de David? Está en el verso 40, ahí están la cantidad de armas que David tenía. Recuerdan todo lo que tenía Goliat, ¿verdad? Este hombre estaba armado hasta los dientes, como decimos, Parecía una fortaleza. Pero vamos a ver las armas que tenía David. Y repito, están en el verso 40. Él tenía un cayado. Esto es como una bazuca, ¿verdad? ¿Sabe lo que es un cayado? Es un palo que tiene una curvita, que termina como especie de un bastón, pero es más alto que un bastón, que se usa para cuidar las ovejitas y a veces para alar por una patita a una ovejita cuando está medio traviesa. Para eso es el cayado. Así que David tenía un cayado. Y David tenía una bolsita en su cintura en la cual echó 5 piedras lisas. ¿Y qué otra cosa tenía? Una honda. ¿Cuáles de los que están aquí usaron algo de eso cuando estaban pequeños, verdad? Hermano, yo me hacía, en República Dominicana se le llama tirador, se hace con una I de un árbol, ¿verdad? Y yo recuerdo que salía de cacería, nunca atrapé nada, hermano, nunca, hasta el día de hoy. Pero esto lo usan los muchachos para cazar aves y para espantar quizás algún animal o algo, pero esto era todo lo que tenía David, pero no es esto que tenemos hoy, ¿verdad? Sino que lo que tenía era una honda, era como una cuerda que tenía una especie como de algo redondo en una parte donde se ponía la piedra y aquello se movía y se movía para lanzarla. La probabilidad de ser certero no era mucha, con una honda. Así que con estas armas, David sale a enfrentar ¿a quién? Al Goliat. David prácticamente a puño va a enfrentar a un tanque de guerra. Eso parecía Goliat. Un tanque de guerra, pertrechado y totalmente armado. Dice la palabra de Dios, ven, y aquí vamos al verso 42 y hasta el verso 44, que es lo que leímos en la lectura principal de este día. Ven por qué dice aquí la palabra de Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿cómo lo tuvo? Dice, le tuvo en poco, porque era que muchacho y rubio y de hermoso parecer. Yo no sé las libras que tenía David, ni el tamaño que tenía David, pero todavía ni siquiera había terminado de crecer, hermanos, ni de desarrollarse. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Por qué? ¿Cómo se presentó este muchacho? Con ese cayado, con ese palo. Dice la Biblia, y maldijo a David por sus dioses. Yo quiero que esto último que acabo de decir, usted lo mantenga presente, manténgalo presente, porque voy a estar
Más adelante, en 2 semanas, voy a estar quizá mencionando algo parecido, los dioses de los filisteos, para que ustedes vean algo interesante que va a suceder. Verso 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué parecía David delante de Goliat? Un muchacho indefenso, una persona que no estaba preparado. ¿Había sido soldado David en algún momento? Sabía manejar una espada, sabía manejar una lanza, podía ponerse armadura. Déjeme decirle que más adelante usted sigue leyendo y se va a dar cuenta de que Saúl le prestó su armadura y le dijo a David, ya que tú vas a ir a pelear contra este hombre, toma, ponte la armadura mía y todo esto. Y David se la puso y no podía ni moverse, hermano. Y dijo, no, yo no puedo andar con esto. Así que el rey le prestó su armadura, su espada y todo aquello que el rey tenía para protegerse. Pero David no podía ni siquiera andar con aquello. ¿Qué parecía David? Un muchacho indefenso delante de Goliat. ¿Sabe usted por qué los cristianos no le sacamos mayor provecho a lo que dice la Biblia? Porque nos quedamos solo en la historia. Nos quedamos solo en la historia. Es casi seguro que más de un oyente ya acabó la historia en su mente. Y hay alguien que acabó el sermón y dice, yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó. Esta no es la parte importante, hermanos. Esta no es lo más importante, sino que ahí es donde está el problema nuestro. Si solo nos quedamos con la historia, no le vamos a sacar ningún provecho. La historia es solo exégesis. Si no le hacemos una correcta interpretación, la pregunta es, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida hoy? Porque la historia de David y Goliat a los niños se la aprenden, ¿verdad? En la clase bíblica a los niños se les enseña la historia de David, Goliat, y ellos saben bien aquello de la onda que David mató a Goliat con aquella piedra y todo aquello. Los niños se saben esto, pero hermano, no es una historia de niños, es una historia para que usted y yo la apliquemos a nuestras vidas, que le saquemos provecho, que miremos aquella realidad y que nosotros digamos, estoy dispuesto a hacer lo mismo que hizo David. Amén, hermano. No a pelear con el vecino, no a pelearse con una persona en ningún lugar. Le pregunto en este día, ¿cuál será el gigante poderoso contra el cual usted está luchando? Piense en su gigante, ¿cuál es? ¿Cuál es su gigante? ¿Tiene usted un gigante? ¿Hay algo contra lo cual usted está luchando que parece invencible? ¿Que parece todopoderoso? Que nosotros tal vez pensamos que es imposible de vencerlo. Es probable que alguien me está oyendo y haya perdido la esperanza en una necesidad o en una solución que tiene y diga, yo no creo que esto va a pasar. Ese es su gigante. Ese es su Goliat. Eso es lo que Dios hoy quiere enseñarnos a nosotros. La pregunta es, ¿está enfrentando usted a su gigante con armas carnales o armas espirituales? ¿Qué probabilidad tenía David de vencer a Goliat? Probabilidad, 0. ¿Ninguna? ¿Está entendiendo? Estamos hablando de un hombre. Todo esto acá estaba cubierto con una malla de bronce. En la cabeza un casco de bronce puesto acá. Solo tenía la cara descubierta, la frente, la cara descubierta. La malla le llegaba hasta las rodillas. De las rodillas hacia abajo, ¿qué tenía? Unas grebas, un asunto en bronce. Como 2 piezas así que encajaban.
¿Por dónde? ¿Por dónde lo herían? No había ninguna probabilidad. Pero ¿sabe algo, hermanos? David, a pesar de su juventud, puso toda su confianza ¿en quién? En el poder de Dios. Ah, qué bonito en David. Pero yo no quiero hablar de David, quiero hablar de usted, quiero hablar de mí en este día. Quiero que usted entienda que el mismo llamado que tuvo David a vencer, usted y yo lo tenemos en el día de hoy. Esa es la palabra que usted debe llevar en su corazón. Yo no le estoy, aunque le estoy hablando de la historia porque es la manera de predicar, pero yo no quiero que usted se aprenda la historia, yo no quiero que usted salga de este lugar a celebrar lo que David hizo, que usted salga de este lugar confiando en el Dios que le va a dar la victoria en su vida, del Dios que lo va a sacar adelante, del Señor que va a glorificarse a pesar de que las probabilidades son casi inexistentes. Goliat amenazó a David, ¿o no? Lo menospreció. Goliat se burló de David. Cuando lo vio, ¿qué le dijo? ¿Tú crees que yo soy un perro para que venga a mí con un palo? O sea, muchacho, tú puedes salirle a un perro y espantarlo con un palo, pero ¿qué tú crees? Dice que se burló de él. Pero ¿sabe algo que hizo David? No se dejó intimidar. Hermano, no deje que el temor se apodere de su corazón. De su corazón se apoderó Cristo ya. El Señor es el dueño de ese corazón. No permitamos que el temor se apodere de nosotros. David no se dejó intimidar. Y por esa actitud de no dejarse intimidar, es que nosotros encontramos los versículos últimos que leímos en el día de hoy, después de el filisteo menospreciarlo, querer humillarlo, burlarse de él, dice el verso 45 hasta el 47, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué nombre? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Provocado. Cuando usted y yo vamos en el nombre del Señor, el que se enfrenta con nosotros está enfrentando a Dios. Y yo no sé si usted cree que el que enfrenta a Dios podrá ganar. Dice el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Qué están viendo? ¿Este muchacho estaba loco o había algo especial de Dios ahí? Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, Dios está en su vida, Dios está en su familia, Dios está en su trabajo, Dios está en cada paso que usted da. Es importante que los que les rodean, aunque usted no lo esté enfrentando, sepan que hay Dios en su vida, que el Señor está en su vida, que esa es la diferencia entre aquel que confía en Dios y aquel que no tiene su esperanza puesta en el Señor. Y el verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ¿con qué? Y con lanza, con medios materiales, porque de Jehová es la batalla. Gloria a Dios, hermano. Del Señor es la batalla. ¿Está entendiendo esto? Deje que Dios pelee las batallas suyas, deje que el Señor vaya adelante, deje que Dios lo guíe, no se deje intimidar, manténgase confiando en el Señor, diga aún en momentos difíciles como dijo Job, aunque Él me mate, en Él sigo esperando. ¿Está entendiendo? Es decir, no me muevo de Dios, no me muevo de su promesa, no me muevo de su esperanza.
porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahora yo quiero que usted mire estos versículos que acabamos de leer. Aquí aparecen los elementos que necesita un creyente para enfrentar cualquier situación en su vida. David se fundamentó totalmente en el nombre y el poder de Dios. Y quiero que veamos esto, quiero que revise otra vez, versículo 45 al 47. Vamos a ver. Se fundamentó totalmente en el nombre ¿y qué? Y el poder de Dios. ¿Qué dice el verso 45? Yo vengo a ti con mi experiencia. Yo vengo a ti con el dinero que tengo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. ¿Están viendo? ¿Qué está diciendo? Es el Señor que te va a entregar en mis manos. El verso 47, ¿qué dice? Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es que. ¿Usted quiere mayor seguridad? ¿Mayor confianza? Mire, hermano, salga a luchar siempre en el nombre del Señor. No importa que no haya probabilidades, no importa que enfrente dificultades, no importa que usted esté viendo a un gigante invencible, vaya en el nombre del Señor. Siempre, siempre acompáñese de la fe y la confianza en Dios, que las probabilidades son mínimas. Mira, este paso no lo dé, porque todo el que lo intenta dar fracasa. ¿Fracasa por qué? Porque no va en el nombre del Señor. Pero yo voy en el nombre del Señor. Yo voy confiado, no en mí, no en mi capacidad. Voy confiado en el poder del Señor. Yo no sé, hermano, si usted está viendo lo que yo estoy viendo acá. ¿En qué David estaba apoyado? ¿En qué estaba apoyado? Estaba apoyado solo en la presencia de Dios. Porque ¿qué tenía David para enfrentar a Goliat? ¿Qué tenía? Un palo, una piedrecita y una honda. Era todo lo que él tenía. David se apoyaba en la presencia de Dios en su vida, y la seguridad que David tenía venía ¿de quién? De Dios. No confiemos en nuestra seguridad, no confiemos en nuestra propia prudencia, no confiemos en nuestra propia capacidad. Por experiencia que tengamos, puede ser en el trabajo, en la vida, en cualquier cosa. Nunca estemos pensando, no, porque esto yo me lo sé de memoria. Vaya siempre en el nombre del Señor. Porque a veces hay cosas desconocidas que van a pasar, que usted y yo no contamos con ellas. Pero la pregunta es, ¿sabrá Dios lo que va a pasar? Si usted y yo vamos con nuestra capacidad, puede suceder algo que no entendamos, que no manejemos. Pero si usted y yo vamos en el nombre del Señor, Dios nos dará la sabiduría. Y saldremos adelante. Quiero concluir con estas consideraciones. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ver, ¿lo recuerdan? Ustedes saben leer muy bien. Un adolescente con una confianza parcial en Dios. Total. Un adolescente que a veces confiaba en Dios. ¿Todo el tiempo? Eso es lo que estoy predicando. ¿Y por qué, hermanos? Mire, es que solo cuando usted y yo nos sentimos débiles, cuando nos sentimos imposibilitados ante el poder de Dios, es cuando Dios va a obrar por nosotros. Cuando usted y yo no creamos que nos la sabemos toda, que tenemos la capacidad, yo resuelvo esto, lo hago de esta manera, y si no me sale por la derecha, lo hago por la izquierda, pero lo voy a lograr. Siempre que usted y yo estemos actuando así, Dios se va a apartar. Dios va a obrar cuando nos sentimos débiles.
imposibilitados ante su poder. Yo no estoy hablando ante los problemas, estoy hablando ante el poder de Dios. Note, ¿David se sintió débil delante de Goliat en algún momento? ¿Se sintió débil delante de Goliat? No. ¿Delante de quién se sintió débil David? Delante de Dios. La gran enseñanza es que usted y yo no debemos sentirnos débiles delante de cualquier gigante que enfrentemos. Hermano, si alguien se me durmió, despiértemelo en este momento porque quiero que escuche esto. El asunto no es que usted y yo le temamos a los problemas. Ese no es el asunto. Ok, los tomamos en cuenta, No dudamos la realidad. Respetamos la realidad, pero el asunto es que los enfrentemos con seguridad y que nos sintamos débiles delante de la presencia del Señor, que nos humillemos delante de su presencia, que confiemos en su poder. Solo eso es lo único que necesitamos hacer, humillarnos delante de Dios, confiar en su poder y Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que el grande delante de David era Goliat? Era Jehová de los ejércitos el grande. Porque David no estaba contemplando la imagen de aquel gigante imponente que humanamente hablando era invencible. David está contemplando la gloria de Dios en su vida. Dejemos de estar contemplando lo que nos hace sufrir. Dejemos de estar dándole vuelta a lo que hemos estado batallando y cada vez que damos la vuelta sentimos esa espina que nos hiere profundamente. Esa situación que no podemos resolver. Vamos a desenfocarnos de esto y vamos a mirar al Dios que da soluciones. Al Dios que nos da paz. Al Dios que nos va a dar la fuerza para poder salir adelante. David no estaba preocupado ni estaba mirando grande a Goliat, sino que estaba viendo a un Dios más grande que el gigante. Hay una frase que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Cuando Goliat vio a David, empezó a acercársele. ¿Y David qué hizo? Corrió a esconderse, corrió a encontrarse con el filisteo y sin detener la carrera, ¿qué hizo David? Metió la mano en la bolsa que traía en la cintura, tomó una piedra de allí, la puso en la honda y la tiró con tal fuerza y precisión que golpeó a Goliat en el único lugar que tenía descubierto. ¿Usted cree que si esa piedra hubiera dado en la boca del gigante le hace algo? ¿Usted sabe lo que él tenía, el gigante, en la cabeza? Dice un hermano que se hubiera tragado, Goliat se hubiera tragado esa piedrecita, hermano. Golpeó al gigante en el único lugar que tenía descubierto en la cabeza. La piedra se quedó clavada en su frente y el gigante se derrumbó sobre su rostro en tierra. La Biblia dice en el verso 50, véalo conmigo: así venció ¿qué? David al filisteo, ¿con qué? Con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Una honda y una piedra solo servían en la mano de David para matar un pájaro o para hacer huir algún lobo o zorro que intentara atacar las ovejas que él cuidaba. Pero una honda y una piedra en las manos de Dios eran las armas más poderosas para derrotar al gigante, hermano. Lo que Dios nos ha dado a mano es lo más poderoso que Él va a usar. Él se va a glorificar. Amigo que me escucha,
Usted solo no puede contra el gigante del vicio, no puede contra el gigante de la depresión, no puede contra cualquier atadura. Pero si hoy se somete a la autoridad de Cristo, la va a poder vencer. Si usted sigue luchando solo o sola, ¿sabe cómo terminará? Derrotado, derrotada, frustrado. Aún dándose ánimo y teniendo ganas de luchar, volverá a fallar una y otra vez. Porque con mucha razón Pablo dijo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted, mi amado hermano, aunque enfrente a un Goliat, no levante las manos, pero probablemente todo el mundo tenga un Goliat. ¿Hay un Goliat? Recuerde que David no lo venció con su fuerza, sino que lo venció en el nombre del Señor. Ahí está la fórmula. En el día de hoy, Dios quiere que resuenen en su mente y en su corazón aquellas palabras expresadas por el profeta Zacarías cuando dijo: no es con espada, no es con ejércitos, sino que es con su Santo Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está en su corazón, está en su vida. Esa presencia que está allí es la presencia para garantizar la victoria en cada paso nuestro, en cada situación nuestra. 3 cosas: solo confíe, espere y fortalézcase en el Señor. Vamos a ver. Solo confíe, espere y fortalézcase en el Señor, y Él le dará la victoria. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie todo el que es victorioso. Yo quiero decir solo estas palabritas para orar. No vaya nunca en su fuerza. Cualquier cosa, acuda ¿a quién? Al poder de Dios. Enfrente todo en el nombre del Señor. Vamos a orar por esto. Padre, aquí venimos ante ti. Quiero darte las gracias en este día. Gracias, Padre bendito, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nosotros estamos hablando de algo que pasó hace un poquito más de 3000 años, que esto aconteció. Pero, Señor, allí tú estuviste. Allí estuviste para dar la victoria a David. Gracias, Padre, porque David no tenía ningún medio para vencer el gigante, pero confió en ti. Y yo te ruego eso en este día. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Padre, que tu Espíritu Santo grabe estas palabras en la mente, en el corazón de tu pueblo. Que no importa lo que enfrentemos, lo hagamos en el nombre tuyo, Señor. Que vayamos en el nombre de Jesús contra cualquier situación, cualquier cosa en nuestras vidas. Que confiemos en ti. Padre, si alguno está luchando con alguna situación, si alguien lucha, Señor, contra algún vicio, si alguien lucha contra alguna situación difícil, yo te pido, Padre, que en este día tú le des la victoria, que sea liberado, liberada de toda opresión, que pueda vencer ese gigante en su vida, Señor. Que tu pueblo pueda vivir en victoria, y si alguien no es salvo, salva. Que pueda ser salvado, salvada en este día. Que pueda vencer el mayor de los gigantes, que es Satanás y el pecado, y ser salvado, salvada para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor, y que este pueblo tuyo durante toda esta semana medite en estas palabras. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a terminar adorando a nuestro Dios. La palabra de Dios dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte nos levanta.
Dios me los bendiga a cada uno, hermanos, y también pues si alguna visita, pues bendiciones y pues lo esperamos nuevamente, ¿verdad? A nuestra congregación. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos, y también quiero darle las gracias al pastor, ¿verdad? Por ese mensaje que él ha traído para cada uno de nosotros, que ha sido una bendición. Vamos a orar. Señor Padre amado que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que usted, Señor, ha traído a cada uno de nosotros, Padre, y también que ha sido escuchada por los medios, Señor, por Facebook, Padre Santo bendito. Gracias, Padre, porque es una bendición cada día, Padre Santo bendito. Le pido, Señor, que bendiga a cada hermano, Señor, que va para sus hogares, Señor, para donde quiera que ellos vayan, Señor, a los jóvenes, Señor, que van para sus escuelas en esta semana que viene, Padre, a los niños, Señor, y a todos aquellos que viajan para otros lugares, Señor, para las universidades, Padre. Se los ponemos en sus manos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Somos despedidos.